Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 33 minutos de esta jornada de día jueves 24 de abril del año 2025. Como cada jueves a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión al economista Marco Kremerman. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Sí, en Marco, más temprano escuchábamos, ¿no? Lo que fue ayer la sesión del Congreso, donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso este informe de finanzas públicas, donde no solo se habló respecto de cuáles son las proyecciones para nuestra economía, sino que también había bastante atención respecto del plan de ajuste fiscal que podía presentar el Ejecutivo para cumplir con las metas en este sentido, un escenario en el cual además hay bastantes presiones desde diversos sectores para que efectivamente desde el gobierno o desde el Estado en general se avance en una línea de austeridad respecto de una serie de políticas. Y en ese sentido surge la preocupación respecto de qué tanto puede apretarse el cinturón el Estado y qué sectores podrían verse perjudicados producto de esta situación. Sabemos que son múltiples las necesidades que existen hoy en día en nuestra sociedad y todo el sentido común llama a pensar de que efectivamente se necesita una mayor activación por parte precisamente del Estado que precisamente retrotraerse, que es como se busca desde algunos sectores. ¿Cómo lo ven desde allá de Fundación Sol, Marco? Lo primero, Claudio, para quienes nos están escuchando, un pequeño contexto. Los informes de finanzas públicas que publica el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos son de carácter trimestral. Cada trimestre conocemos estos informes. Ahora conocimos el informe del primer trimestre del 2025, donde en general se informa la situación de los ingresos del fisco y de los gastos que va a realizar el fisco. Considerando distintos supuestos para el precio del cobre, para el dólar, estimaciones de ingresos, entre otras cosas. En particular, en este primer informe del año, el contexto mundial sobre la guerra arancelaria y todas las políticas y las amenazas que Donald Trump ha implementado o ha mencionado por esta semana, solo se consideró parcialmente. Eso también es muy importante de tener en cuenta. A diferencia de lo que conocimos a comienzo de esta semana, cuando el Fondo Monetario Internacional publicó su reporte de perspectivas económicas para el mundo, donde efectivamente ahí se reconoce de manera más íntegra, pero siempre bajo un escenario de incertidumbre. Por tanto, las proyecciones que se están haciendo actualmente hay que verlas con mucho cuidado, son mucho más volátiles de las que se hacen en un ciclo regular. Actualizó las proyecciones de crecimiento para Chile, por ejemplo, de 2,2% para el 2025 a 2% de crecimiento de la economía. En cambio, el informe de finanzas públicas del gobierno mantiene la proyección de crecimiento para este año en 2,5%, que es medio punto más de lo que el Fondo Monetario Internacional está considerando. En este sentido, y esto ya no es de estos últimos meses o de estos últimos años, hay una presión importante, tal como tú mencionabas, para que el Estado reduzca ciertos gastos o pueda hacer más eficiente la recaudación de lo que existe actualmente. En ese sentido, considerando ambos elementos, el gobierno establece que podría llegar a haber un ahorro en torno a los $2.000 millones, algo así como 0,58% del PIB para este año. ¿Por qué? ¿Por qué hay una presión tan importante de parte del sistema político y los empresarios en su conjunto? ¿Por qué? Porque Chile se ha dado a sí misma por el sistema político, no necesariamente por la ciudadanía, por los sindicatos, sino por el sistema político, se ha dado a sí misma una regla de balance fiscal, ¿no? De que exista cierto equilibrio entre ingresos y gastos, lo cual tiene cierta lógica si lo llevamos también a nivel de un hogar. Un hogar intenta no gastar más de los ingresos que tiene, pero cuando no le alcanza se endeuda, que es lo que le pasa a la mayoría de los hogares en Chile. Entonces, en ese sentido, el año que recién terminó, el 2024, se terminó con un déficit en torno al 3% del PIB, un poco por abajo del 3% del PIB, lo cual es bastante alto en relación a la meta que el propio gobierno había establecido de 1,1%, y para este año se plantea llegar a un déficit en torno del
entre 1,4 y 1,6% del PIB, considerando un aspecto técnico que es si es un balance cíclicamente ajustado o no, lo cual todavía está lejano del 1,1 y lejano del ras-ras, del cero, que el gobierno lo plantea como meta para llegar al 2029. Por eso hay tantas presiones. Sin embargo, para terminar y responder la segunda parte de tu pregunta, Chile hace muchos años, más de 2 décadas, que tiene el siguiente problema. Para algunos podría ser quizás algo positivo, pero desde nuestro punto de vista la Fundación Sol es un problema. Y es que lleva recaudando como porcentaje de su economía, de su propio Producto Interno Bruto, de su PIB, en torno a 20% del PIB. Esa es la recaudación tributaria más o menos, un punto más, un punto menos, 2 puntos más, 2 puntos menos, que se ha mantenido constante en los últimos 25 años. Sin embargo, las necesidades de gastos, ¿no?, de cubrir ciertos derechos sociales básicos que se cubren en muchos países del mundo, han ido aumentando, ¿no? Y han sido aprobados tanto en gobiernos más bien de centro-izquierda como de derecha o centro-derecha. Recordemos, por ejemplo, la pensión garantizada universal aprobada en el último gobierno de Sebastián Piñera. Por tanto, parece bastante insostenible que al mismo tiempo queramos tener la economía ordenada fiscalmente, lo cual a mí me parece correcto, ¿no? Y también me parece correcto que exista un buen uso de los recursos fiscales, que se gasten bien y no se pierdan, pero al mismo tiempo tenemos que volver a colocar sobre la mesa que si la torta no crece, con un gasto eficiente, pero si la torta no crece, vamos a seguir teniendo un problema permanente entre los gastos que sean comprometidos y los que se necesitan para que la ciudadanía tenga salud digna y equitativa para la mayoría de la población, pensiones, educación, entre otros bienes públicos, y al mismo tiempo contemos con los ingresos permanentes para financiar ese tipo de gastos. Uh-huh. Sí, porque esa es la duda que surge, Marco, porque efectivamente uno escucha críticas como la de la presidenta de la CPC a propósito del informe que dio a conocer ayer el ministro Marcel y el plan que se presentó al respecto, decir de que es insuficiente y criticar en cierta forma el hecho de que el Ejecutivo no es más activo a la hora de realizar estos ajustes cuando estamos hablando de un sector que sistemáticamente se ha negado precisamente a por lo menos abrir la discusión respecto de la forma en la cual el Estado puede recolectar mayores recursos que permitan que no tenga que estar viviendo en esta situación de estrés permanente. ¿Qué pasa en ese sentido, Marco? Claro, es bastante paradójico que desde las cúpulas empresariales se presione al Estado por reducir el gasto. Insisto, creo que cualquier persona que valore y cuide los recursos públicos va a hacer buen uso de ellos. Yo creo que en Chile también es importante avanzar en eso, ¿no? El Estado también es una institución en disputa, no necesariamente cuida a todas las personas por igual y asigna los recursos correctamente, pero eso es algo que hay que ir corrigiéndolo de manera permanente. Sin embargo, parece paradójico y contradictorio, entre comillas, porque cada grupo defiende los intereses de su propia clase, de que desde la SOFOFO, la CPC, se diga que el Estado tiene que seguir apretándose los cinturones cuando se le demanda más al Estado, cuando los recursos que las personas que viven al país tienen y no le alcanzan para llegar a fin de mes, son escasos, ¿no? Entonces, cuando escasean los recursos generados por el propio trabajo de las personas, cuando se pagan bajos salarios, y cuando las empresas, sobre todo las grandes, pagan bajos salarios. En Chile recordemos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 583.000 pesos. Entonces, cuando sucede eso, cuando se privatizan los bienes públicos, cuando hay que pagar por la educación, cuando cada vez más hay que pagar por salud, ¿no?, cuando hay que seguir trabajando, cuando las personas se jubilan porque las pensiones no alcanzan, aunque haya existido reforma previsional, vamos a seguir teniendo una crisis previsional. Entonces, no se entiende en términos racionales, sí en términos de interés de clase, de que desde las cúpulas empresariales se diga apriétese más los cinturones. Lo que uno esperaría es que se reconozca que en Chile no se pagan tantos impuestos como nos han acostumbrado a decir últimamente, de que tenemos un nivel de evasión y elusión fiscal muy grande. De hecho, acaba de actualizarse un informe del Servicio de Impuestos Internos que calcula en más de 10.000 millones de dólares la evasión de impuestos de primera categoría o impuestos a la renta, principalmente las empresas, e IVA, ¿no? En Chile hay una tasa efectiva de impuestos para el 0,1% de mayores ingresos, algo así como 1.300 contribuyentes
que pueden llegar a ganar cerca de 1.000 millones de pesos mensuales per cápita, es más baja la tasa efectiva de impuestos que pagan que la mitad de los contribuyentes en Chile, que son más de 6,5 millones de personas, que terminan pagando casi la totalidad de sus ingresos, como un 19% por el IVA. Entonces, es importante sincerar la discusión nuevamente de que Chile sigue teniendo una baja carga tributaria en relación al PIB per cápita que tiene actualmente, en relación a los países de la OCDE, en relación a los países de la OCDE cuando tenían el PIB per cápita que Chile tiene hoy. Y por eso que se produce este descalce entre las necesidades de gasto, las buenas necesidades de gasto, y los ingresos que se requieren. Y ahí el empresariado creo que es el grupo que está más en deuda con la población, porque efectivamente sus representados y los porcentajes de mayores ingresos en el país son los que terminan pagando una tasa efectiva más baja en Chile. Marco, a propósito de algo que mencionabas respecto de este informe que presentó ayer el gobierno y acerca del impacto de la guerra comercial que hay hoy día desatada a nivel mundial, principalmente entre Estados Unidos y China, y los efectos que podría tener en nuestro país y cómo estos se consideraron en este informe. ¿Cómo ven eso ahí desde Fundación Sol respecto de efectivamente si es que vamos a resentir, ¿no? Los efectos de esta guerra que hasta el momento todavía no hay visos respecto de cuándo podría parar o por lo menos normalizarse, más allá de que por lo menos ayer Trump dijo que iba a bajar la tasa arancelaria china, pero no habló de monto. Todavía hay mucha incertidumbre al respecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Me tomo de tus últimas palabras y es un escenario de permanente incertidumbre, día a día, semana a semana. Y eso es muy complejo para poder analizar el estado de la economía a nivel nacional y a nivel regional y mundial. Tal como tú dices, mientras Trump ayer anuncia de que podría relajar o considerar bajar los aranceles a China, hoy China dice que si no se eliminan completamente los aranceles que se colocaron en las últimas semanas, no va a sentarse a negociar, ¿no? Entonces, cuando uno deja las apariencias de las amenazas, de lo que se dice, de lo que se retrotrae, de lo que se posterga, y se va al fondo de lo que se está disputando en estos momentos, sin duda uno puede decir acá, más allá de políticas proteccionistas puntuales, lo que estamos viendo es una disputa de hegemonías, ¿no? Hace tiempo se está hablando de un mundo multipolar, donde ya no solo Estados Unidos lidera sin contrapeso lo que sucede en el mundo, sino que se está disputando ese poder por parte de China, de Rusia, del conjunto de los BRICS, ¿no? Donde aparece Brasil y otros países más. Entonces estamos en una situación que a lo mejor es distinta a lo que habíamos observado los últimos 20 años, 40 años, 70 años. Podríamos no estar necesariamente en el clásico ciclo capitalista, donde hay recesiones, donde hay problemas, donde hay un estancamiento puntual, sino que podríamos estar en una fase histórica distinta, donde al parecer no se está encontrando la tasa de ganancia en los clásicos negocios o en la economía real, en la industria de las manzanas, de los zapatos, del pan, para decirlo en términos de lo que las personas consumen a diario, sino que los dineros se han ido concentrando cada vez más en instrumentos financieros, que es lo que suele suceder cada un siglo, a veces un poco más, un poco menos, en la historia moderna, en los últimos 6 siglos. Pero la novedad es que hoy día tenemos una sofisticación tecnológica, inteligencia artificial, y de nuevos instrumentos financieros y de infraestructura financiera que nos hace poner atención sobre la posibilidad de estar observando algo inédito para las distintas generaciones que están vivas actualmente. Entonces, sin duda, eso tiene impacto y está teniendo impacto en todas partes del mundo. En Chile, por ser un país pequeño y un país completamente abierto a la economía internacional, sin duda va a tener impacto. Ya el Fondo Monetario Internacional actualiza sus proyecciones para este año a la baja, en el caso chileno. La magnitud, insisto, es completamente incierta, depende de muchos factores, depende de qué pase con el precio del cobre, para Chile es muy importante. Al mismo tiempo, si bien Chile ha aumentado la deuda pública chilena, que para este año en el mismo informe de finanzas públicas se proyecta algo superior al 42% y que se estabiliza en algunos años más en 40% del PIB,
considerando que lo tolerable, según las estimaciones de Chile, es 45% del PIB, sigue siendo una de las más bajas del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que estamos en una situación desmedrada, sino que ha aumentado mucho en los últimos 15 años. Y tenemos menos activos, menos ahorros de lo que teníamos hace 15 años atrás, o 17 años atrás, cuando fue la crisis subprime. Hoy día, si uno considera el Fondo de Estabilización Económica y Social, que tiene algo así como 3.600 millones de dólares, y el Fondo de Reserva de Pensiones, que tiene como 9.500 millones de dólares, estamos hablando un poquito más de 13.000 millones de dólares, y hace 10 años atrás teníamos más de 20.000 millones de dólares. Entonces, la situación en el caso chileno es un poco más vulnerable que periodos anteriores. La escalada de esta guerra arancelaria, que desde nuestro punto de vista es la apariencia de una disputa mucho más intensa y más histórica de lo que estamos viendo a nivel mundial, sin duda va a tener impacto en las tasas de crecimiento, en el nivel de empleo, lamentablemente, en las exportaciones. Entonces es noticia en desarrollo. Para terminar, obviamente cuánto y cómo impacta cada país depende de cuáles son las características que tiene cada país y cuál es el proyecto que tiene cada país. Un país que tiene claro cómo avanza, cuál es su norte, cómo cuida, ¿no?, y cómo protege a sus ciudadanos y ciudadanas, puede capear un poco mejor las crisis de aquellos países que están diseñados y cuyas instituciones operan para favorecer a un grupo más pequeño, que lamentablemente desde nuestro punto de vista es lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas. Nos quedan unos minutos, Marco, pero a propósito de eso último, porque efectivamente nuestro país, Chile, una economía más bien pequeña, tomó una decisión hace unas décadas respecto de cómo enfrentar y abordar nuestras relaciones políticas, bueno, y económicas también, internacionales. En palabras simples, abrirse, ¿no? Lo más posible y focalizarse en ciertas áreas productivas. Y eso a lo mejor funcionaba en un mundo en el cual el escenario estaba más o menos claro, una potencia hegemónica dominante como era Estados Unidos y el resto básicamente funcionaba alrededor de eso. Pero en este escenario ya de una tensión que podemos asumir de que va a ser permanente por lo menos en un buen tiempo más hasta que se aclare el panorama entre dos ejes importantes, ¿no?, como en este caso China y Estados Unidos. ¿Cómo deberíamos afrontar estas políticas? Lo primero, Claudio, es que haciendo historia, y algo que en general está bien desdibujado en el debate público, los países que llegaron a ser grandes potencias, en su momento Gran Bretaña, que hoy día obviamente lo sigue siendo pero en menor cuantía, y Estados Unidos actualmente, llegaron a ser grandes y fuertes protegiendo sus mercados. Entonces, este mito de que el libre comercio ha sido impulsado históricamente y los países anglosajones son el paraíso de la libertad es un gran mito, ¿no? Estos países llegaron a ser grandes ocupando políticas proteccionistas y una vez que fueron grandes patearon la escalera de lo que ellos usaron para subir y les impusieron al resto de los países más periféricos como Chile de que tenían que abrir sus mercados. Entonces, ¿qué uno ha visto? En general, también hay una especie de genuflexión en torno a los tratados de libre comercio, básicamente que no se puede ni reflexionar en torno a ello, hay que firmarlos sí o sí. Yo no quiero decir que no haya que firmar acuerdos comerciales, acuerdos culturales, acuerdos sociales, es bueno en las relaciones internacionales, pero importante es saber quién es uno, ¿no? Cuando uno sabe cuál es tu identidad, ¿no?, qué proyecto país tienes, comienzas a llegar a acuerdos que respeten ciertas características de tu país, donde tengas un objetivo claro, que en Chile está totalmente dibujado, porque el objetivo es asegurar principalmente la ganancia de grandes grupos económicos, en base a lo que se ha bailado en las últimas décadas. Entonces, me parece que un país que tiene más identidad, que entiende que es un país pequeño, pero a pesar de ser un país pequeño no significa que tenga que básicamente recibir negociaciones unilaterales y que tiene que conversar con todos los actores, no subordinarse a un actor en particular, Estados Unidos, por ejemplo. Es muy importante considerar aquellos países que tienen un diseño de una matriz productiva, que quiere generar empleos de calidad, que quiere diversificarse, que quiere establecer una red de derechos sociales y tiene un norte claro para las próximas décadas, va a negociar de otra manera, ¿no? Va a incluir o va a negociar distintos artículos en potenciales acuerdos comerciales, políticos, sociales que firme. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo que ha adolecido a nivel de Cancillería, a nivel de matriz
económica política el sistema en su conjunto en los últimos años. ¿Por qué? Insisto, porque la discusión desde nuestro punto de vista ha sido muy simple, muy ideológica en ese sentido, y es que el libre comercio es la solución ante todo, y ahora vemos que es parcialmente, ¿no? Porque el país que había en las últimas décadas promovido el libre comercio, hoy día está diciendo que ya no le sirve, ¿no? Y por tanto le da lo mismo si los otros países lo sigan considerando. Uh-huh. Bueno, Marco, como mencionabas, este es un escenario todavía de mucha incertidumbre, queda todavía mucho por analizar hacia adelante, así que vamos a seguir conversando respecto de este y otros temas acá en este espacio que tenemos junto a Fundación Sol en Radio Análisis. Agradecerte, Marco, como siempre, la disposición y te esperamos pronto. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que estén bien. Adiós. Ahí está Marco Kremerman, entonces, economista de Fundación Sol, en este espacio que tenemos siempre con ellos los jueves a esta hora de la mañana, para hablar principalmente de temas económicos, pero que sabemos tocan diversas áreas de nuestra sociedad. 9 de la mañana con 54 minutos, y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo en tan solo unos minutos acá a las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, continúe también en la programación que tienen preparada para hoy jueves 24 de abril. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Recuerde que también tenemos nuestros boletines informativos a cada hora y la información al minuto en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo, que esté muy bien, hasta pronto. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis.